Sea usted muy bendecido, amado hermano. Estamos en una de las partes finales, parte número 3. Posiblemente el tema lo continuemos a futuro. Sobre, ¿puede el cristiano perder su fe en Dios? Por supuesto, perder la fe en Jesús equivaldría a perder la salvación. Si yo no sé en realidad si Judas alguna vez tuvo fe en Jesús, caminó con él, pero en algún momento le vendió, lo perdió todo. Hemos estado hablando sobre la fe práctica y la fe posicional. Todo lo que es la Biblia recae en lo que se llama relación y posición. Por muchísimos años hemos sido alimentados y enseñados sobre todo lo que tiene que ver con relación, pero muy poco sobre lo que es posicional. En cuanto a relación, leímos cómo en el Antiguo Testamento, antes de la cruz, Jesús hablaba de cantidades de fe. Grande es tu fe, poca es tu fe, aumentanos la fe, etc. Pero después de la cruz del Calvario, cuando se habla de salvación, se dice que la salvación es por gracia y hay un vínculo, hay un vehículo, hay un agente portador de esa salvación y se llama por medio de la fe. Y esta fe no es de ustedes, no la aprendieron por el estudio de el conocimiento del antiguo, nuevo, raíces, hebreo, arameo, griego, interpretaciones, institutos, etcétera, sino que esta salvación y esta fe es un regalo de Dios, no por obras, no aprendido, no ganado, para que nadie se gloríe ante Él. Es un regalo de Dios. Pero esta fe no es una fe común, no es una fe humana. El origen de esta fe dice que es Jesús, quien es el autor y consumador, quien da inicio, quien ha creado esta fe. Pero no solo nos dio esa fe y nos dijo, ahora sí, juéguesela, ven a ver cómo le hacen. Ahí está la fe y a ver si le sirve o no le sirve. No, la palabra dice que Él la creó, Él la inició y Él la terminó. Él camina al lado de su fe de principio a fin, desde que la ha entregado a su corazón hasta llegar a la meta. Y precisamente esta es la parte en la cual queremos aclarar y enseñar sobre el propósito de esa fe. ¿Qué hace esa fe en el creyente? Sí, la palabra, hemos dicho para reseñar un poquitito, es clarísima en que solamente aquel que tiene la fe de Jesús ha sido justificado. Sí, cuando Cristo viene o cuando Dios nos llame en esa fase temporal, cuando estemos en su presencia, porque hoy estamos por la fe trasladados y sentados en lugares celestiales, pero cuando la fase visible tenga su cumplimiento, Dios no va a buscar ninguna otra cosa más que si la fe de Jesús está en su corazón, porque Él ha justificado todo aquel que es de la fe de Jesús. Eso está en Romanos 3:25 y también está Filipenses 3:9, 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, a veces decimos, no, yo soy de la fe. Hermano, ¿usted es de la fe? Sí, yo soy de la fe, pero ¿de cuál fe? ¿De la fe de un conjunto de normas? ¿De la fe de una institución? ¿O estamos hablando de la fe viva, la fe de regalo, la fe de Cristo, la fe que no se gana, la fe que no se aprende, la fe que se recibe, la fe que tuvo su inicio en Cristo y su fin en Cristo, porque Él la acompaña, Él la ha dado? Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es, la justicia que es por la fe de Cristo.
Cristo te ha dado su fe, ese es el regalo, el vínculo, el agente de la salvación, y Él te ha justificado. Él te ha dado un regalo y Él te ha perdonado y te ha justificado. Esa es la fe, la justicia que es por la fe. Pero no una fe de conocimiento, no una fe de letra. Es una fe de regalo, de gracia y de salvación. Aquel que tiene esa fe ha sido perdonado y ha sido justificado. Quien no tiene esa fe puede tener mucho conocimiento, saberse el Antiguo, el Nuevo Testamento, las pronunciaciones correctas en su hebreo, arameo o griego, pero eso no sirve de mucho, porque la palabra no dice aquel que conozca la Biblia será justificado, aquel que conozca la palabra o aquel que haga muchas obras, sino aquel que es de la fe de Jesús. La fe de Jesús, la fe de Jesús. Y la fe de Jesús está en su corazón, hermano. Esté alegre, feliz, porque aunque su fe sea pequeña, aunque usted se agote y se canse por el camino, la fe de Jesús será como una fuente que salta para vida eterna, será como una fuente que le impulsa hasta la vida eterna. Y este es el tema o la parte en la cual estamos tratando en este preciso momento. En 1 de Pedro capítulo 4, en 1 de Pedro se nos dice en capítulo 1, verso 4, dice, parte final dice, vosotros, verso 5, que sois guardados, escuche, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vosotros que sois guardados, protegidos, cuidados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí estamos hablando del valor de la fe, la importancia de la fe y qué es lo que hace la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué hace esa fe? Mire lo que hace esa fe. Sigue diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Esa fe te guarda. Esa fe que está en ti tiene un propósito, y esa fe que está en ti tiene el propósito de llevarte hasta alcanzar la salvación. Tú eres salvo en Cristo, es un regalo, pero estoy hablando de la parte visible, cuando ya estemos físicamente, espiritualmente y transformados en un cuerpo de gloria ante Jesús. Cuando la fase se complete totalmente y ya lo temporal haya pasado y no exista más, sino solamente lo eterno, y hayamos regresado a casa de donde vinimos. Entonces dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe de Jesús. Sí, la mía quizás no me guardaría mucho, porque hay días de fe humana donde uno amanece cantando, amanece feliz, amanece positivo. Habrá otro día donde le amaneció doliendo algo, alguna parte del cuerpo, quizás la espalda, quizás le duele la cabeza, quizás el ánimo no está muy alto y la fe pareciera que es como muy poquita. Pero lo importante es que no importa si pasamos por desiertos, por ríos o por el fuego, la fe de Cristo es aquella que ha sido dada para guardarnos por el poder de Dios mediante la fe sigue diciendo en Pedro, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Sí, la fe es probada. Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Mire esa fe gloriosa lo que hace. Esa fe es probada. Pero esa es la fe maravillosa de Jesús, porque dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, sí, la fe que nos fue dada, mucho más preciosa que el oro. No estamos hablando de la fe humana, no estamos hablando de la fe de conocimiento, ni la letra, ni instituciones, ni seminarios, sino la fe viva de Jesús en nuestros corazones, que es más preciosa que el oro.
el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 9. Ahí nos dice qué es lo que obtiene esta fe, aunque ya lo leímos pasado cuando dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, pero el verso 9 vuelve a dejarlo más claro. El verso 9 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, obteniendo el fin. Fíjese cuál es el fin, el propósito. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la meta de esta fe? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sí, entonces en 1 Pedro 1, verso 5 dice, guardados, o sea, conservados, cuidados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Verso 7 dice, fe mucho más preciosa que el oro. Verso 9 dice, el resultado de la fe es el obtener la salvación de nuestras almas. Hebreos 10:35, para ir teniendo un poquito más claro esto de, ¿puede el creyente perder la fe? La fe posiblemente por un espacio corto de tiempo, sí. Ahí muchas veces el creyente pierde la fe por un día, una semana, o a veces por meses, se siente desanimado, se frustra y deja de hacer algunas cosas. Pero si tiene la fe de Jesús, esa fe le levanta nuevamente. Aun cuando la persona cree que no puede o que no quiere, muchas veces no sabe ni cómo, por qué, pero sigue adelante. Y eso es la fe de Jesús, la fe de Dios que nos lleva hacia adelante, hacia la salvación. Esto queda más claro cuando leemos Hebreos capítulo 10, verso 35, dice, escuche, no perdáis pues vuestra confianza. La confianza se puede perder. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Sí, hay recompensa para aquel que confía en el Señor. Hay bendiciones para aquel que confía en el Señor. Allá en el cielo y acá en la tierra, todo lo que uno siembra, uno recoge. Si hay confianza en el Señor, hay un galardón. Si pierdes la confianza, aunque sea por un momento, es posible que pierdas la recompensa o el galardón. Pero no estamos hablando acá de salvación. En todo caso, vamos a continuar para dejar este punto claro. Verso 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estamos hablando en Hebreos 10. Mas el justo por la fe vivirá. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Estaba profetizado que el justo viviría por la fe. La promesa tiene cumplimiento en Cristo Jesús, quien entrega ese regalo, y no es algo que hayamos ganado o hayamos aprendido o merezcamos, porque es por gracia esa salvación por medio de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, ¿puede retroceder el justo? Por supuesto. ¿Puede caer el justo? Por supuesto. ¿Puede perder su confianza el justo? Por supuesto. ¿Puede perder su galardón el justo por haber perdido su confianza? Sí, es lo que estamos precisamente viendo en este momento. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hay un pero aquí. Hay una revelación aquí. Pero, escuche, porque es importante esta parte. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Pero nosotros no somos de los que retroceden para condenación. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Y por qué no somos de los que retroceden para perdición? Dice, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Sino de los que tienen fe. Sino de los que han recibido fe para preservación del alma. Sí, ahí es donde está la clave. Puede perder la confianza, puede retroceder. Dice, aún un poquito que va a venir vendrá. Tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar en la promesa, pero aquella persona en algún momento puede perder su confianza, que tiene grande galardón. Pero aunque retrocediere por un tiempo, o por un momento, o por algunos días, o por X cantidad de tiempo, porque es posible, somos humanos, y la persona muchas veces desfallece,
cuando pasa por tribulaciones, por dificultades, por situaciones, por pérdida de familiares, etcétera, por enfermedades fuertes, puede retroceder. Sí, dice, si retrocediere no agradará a mi alma. Pero aunque hubiese retrocedido, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para condenación o para perdición. ¿Por qué? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque aunque se retrocede, la fe preservará. La fe tiene como meta llevarnos hasta la salvación. La fe tiene como meta guardarnos por el poder de Dios. La fe que es más preciosa que el oro. La fe de regalo, la fe de salvación, la fe de Jesús, la fe que nos justificó y nos perdonó. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Tienes tu fe, la fe de Jesús, que te dice, hijo mío, no importa si pases por el valle de sombra de muerte, mi fe te llevará adelante, mi fe te sacará de esta situación, mi fe te levantará, mi fe te llevará hasta la vida eterna, porque yo soy quien la he creado, yo soy quien la terminaré, yo soy quien te acompaña por todo el camino. Es mi fe en ti, es mi fe de regalo, es mi fe de salvación. Es mi fe viva, no es tu fe. Puede que tengas una fe pequeña o que no tengas fe en algún momento. Pero ahí recae la gloria de Dios. Diga al débil, fuerte soy, porque el justo por la fe vivirá. Recuerde, Dios desechó a lo sabio y a lo fuerte y llamó a lo ignorante y a lo débil. Dios avergonzó la sabiduría de este mundo. Dios prendió al sabio en su sabiduría. Hoy mucha gente cree que son fuertes. Y mucha gente cree que están de pie. Y mucha gente cree que son salvos. Pero ni siquiera saben, ni siquiera conocen de la fe de Jesús. Ellos creen que lo hacen por obras y que se salvan por su esfuerzo y su sacrificio personal, que es bueno hacer esfuerzo y sacrificio personal, pero teniendo claro que la salvación es un regalo que viene de Dios, que Jesús es el autor y consumador de esa fe, no es mi fe. Sí, por un tiempo yo creía que yo tenía una fe grande porque era mi esfuerzo. Sí, yo tengo una fe, la fe como la de Elías, la fe para sanar, la fe para predicar y salvar almas, porque yo camino en ayuno, camino en oración, porque yo estudio la Biblia muchas horas al día, y entonces todo eso me daba algún tipo de seguridad y de orgullo en cuanto a mi vida cristiana y la fe grande que yo tenía. En esos momentos mis bases eran el yo. Y San Pablo dice, no vivo yo. No es mi alcance, ya no vivo yo. Lo que vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es una vida espiritual. Creer y creerle a Dios y creer a sus promesas y encontrarme con la fe de Jesús, eso es ser espiritual. Sí, ser espiritual no es danzar, es bueno danzar, o saltar, o gritar. Hay muchas cosas que las confundimos y creemos que ser espiritual son esas cosas. No, ser espiritual es creerle a Dios. Ser espiritual es vivir la fe de Jesús y entender que no soy yo, sino es Él en mí. Como dijo el apóstol Pablo, el que actuó en Pedro también actuará en mí. Como dice Hebreos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él es el que hace en mí por Jesucristo. Ahora, seguimos hablando de la fe porque es importante.
toda esta parte de Hebreos, el final del capítulo 5 y el principio del capítulo 6 de Hebreos, es muy importante porque dice vosotros, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os enseñe. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles sean los primeros, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en el uso de la palabra porque no tiene los sentidos ejercitados. Aquí estamos ejercitando los sentidos de la fe y creyéndole a la palabra. Pero el 6 continúa, solo vamos a ver la primera parte del verso 1 del capítulo 6, dice, por tanto, escuche, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando los principios básicos, los principios iniciales. Sí, ahí están, los necesitamos para aprender a caminar. Pero una vez que aprendimos a caminar, no podemos quedarnos con esos principios por 5, 10, 15 o 20 años. Tenemos que crecer. Solo aquel que crece agrada a Dios. Si seguimos siendo niños, los niños lo que hacen es pelear, se muerden, se quitan los juguetes, se critican unos a los otros, se pelean. Eso es lo que hacen los niños. Se juzgan. Ya hay otro tipo de niños, ¿verdad? Unos se condenan a los otros, etcétera. Pero dice Hebreos 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cómo yo voy a la perfección? Cuando yo le creo a Dios, cuando yo me encuentro con la palabra, cuando yo recibo las buenas noticias y las creo, como en este momento, el creer que es la fe de Jesús en mi vida, la que me da seguridad y confianza, la que me da salvación, la que me da paz y la que me hace más que vencedor. Entonces, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es echar o vivir en el fundamento, en el rudimento de arrepentimiento de las obras muertas? Sí, Jesús ya quitó el atrio. Jesús ya quitó la parte donde se hacían sacrificios repetitivos, porque esos sacrificios no podían hacer perfectos a los que practicaban ese culto. Jesús removió esa parte, hizo un sacrificio eterno una sola vez y para siempre. Y hemos muerto en Cristo. Y así dice Romanos que así como Jesús murió al pecado una vez, así también vosotros. Entonces, ¿puede un muerto pecar? Está difícil, ¿verdad? Yo no creo que un muerto se levante y vaya a saltar o a hacerle daño a alguna otra persona. No creo. No se levanta ni va a hacer ninguna cosa de esas. Entonces, cuando el creyente ha muerto en Cristo, dice, ya vamos a dejar o necesitamos dejar. ¿Qué necesitamos dejar? Necesitamos dejar, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas. Cometiste un error, fue una obra muerta, porque has muerto en Cristo Jesús. Sí, no va a contar como un galardón. Va a tener consecuencias en esta vida, porque lo que uno siembra recoge, pero es una obra muerta. Sí, es tiempo ya de dejar las obras muertas y dejar toda esta situación y creerle a Jesús, quien ha quitado ya el atrio y ha abierto la cortina para que entremos al lugar santísimo. Pero ese no es el tema, sino que continúa diciendo que es la parte donde queremos llegar, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Hermano, tenga fe en Dios. Amén. Amén. Ese es el principio de la vida cristiana. Vamos a tener fe y vamos a creer en para recibir la fe de Jesús, para ser justificados por la fe de Jesús, para recibir el regalo de salvación por medio de la fe y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe o se jacte ante su presencia. Es tiempo de caminar hacia la perfección y entender que ya no es mi fe en, sino es la fe de Él actuando en mí. Eso es caminar hacia la perfección. Eso es dejar los rudimentos y comenzar a crecer a una vida espiritual. Porque, ¿qué dijimos antes? Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se expliquen los rudimentos. Porque tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todavía no están los sentidos ejercitados.
Pero hoy ejercitamos los sentidos en el nombre de Jesús. Hoy creemos, hoy recibimos su bendición, su promesa. Hoy creemos a la palabra. Y abandonamos esas partes, esas bases que hemos escuchado por tantísimos años. Y hemos permanecido siendo niños porque no hemos comprendido el significado verdadero de la fe. Ya no de la fe en, sino la fe de Él, de Jesús que ha venido a nuestras vidas. Ahora hay que dejar la fe, dice, dejando los rudimentos ya de obras muertas y de la fe en Dios. Efesios 4:2-6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Sigue diciendo en Efesios, un Señor, escuche, un Señor, una fe, no dos, una fe. En el nuevo pacto ya es una fe. Sí, comience ya a abandonar el rudimento de la fe en o la fe en Dios. La fe en Dios fue el primer paso en la vida cristiana. El segundo paso es comprender y recibir la fe de Dios o la fe de Jesús y entender que ya no hay dos fe. Ahora lo que cuenta y vale es la fe de Jesús, porque es la fe que te justifica de pecado, que te perdona, que te lleva a la salvación y a la vida eterna. Es la fe de Él, el autor y consumador de la fe. Un Señor, una fe, un bautismo. Recuerda quien dijo, ustedes fueron bautizados en agua, mas cuando venga el Espíritu Santo, Él los bautizará. Seréis bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Ya no hay dos o tres bautismos. Ni no como algunos hacen énfasis. Bueno, tiene que ser en el nombre de Jesús. No tiene que ser en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tiene que ser de este modo o del otro modo. Cuerpo entero o rociado, dicen los católicos. Ese no es el problema. El asunto es ser bautizado en la muerte. Sepultado con Cristo significa ser bautizado y resucitado. Sepultado en la fe significa yo muero al pecado. Ese es el verdadero, real bautismo, porque lo otro es simbólico. Y la gente se pelea porque si se bautizan en el nombre o en dos o en tres o en esto, y la gente discute. Y no, ese no es el significado. Ese es el simbolismo. La realidad es ser sepultado en Cristo, bautizado en Él y resucitado en Él por la fe. Hay una fe y hay un bautismo. Un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos terminando. Romanos 3:31 dice, escuche qué bonito, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted tiene un tesoro que se llama fe en un vaso de barro, una parte humana. San Pablo dice que este es el cuerpo de nuestra humillación. Muchas veces esta parte humana es débil y no muestra toda la gloria que tenemos por dentro, todo el bien de Dios que tenemos por dentro y la fe de Jesús que tenemos por dentro. Entonces dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sigue diciendo, llevando en el cuerpo siempre, estamos hablando de 2 Corintios 4, 7, 10, 12 y 14. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Esta es una clave para comprender lo que es la vida cristiana. Yo llevo en mi cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que yo camino cada día, donde quiera que yo voy, yo llevo por todas partes la muerte, las marcas de Cristo en mi vida. Yo tengo presente por la fe que yo fui crucificado con Cristo, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo, bautizado con Cristo en su muerte. Eso es llevar las marcas o llevar el cuerpo de Cristo siempre presente, comprender y conocer que su sacrificio eterno se aplica en mí cada segundo, cada momento
en todo tiempo. Sí, no deje ni que el diablo, ni que el vecino, ni que el otro, ni que el hermano le critique o le condene. Porque usted lleva siempre por todas partes la muerte de Jesús, conociendo que su sangre continuamente le ha limpiado y le ha hecho aceptable a Dios, le ha justificado y le ha dado su fe, la fe de Jesús. Que aunque pase y aunque pierda la confianza por un tiempo o aunque retrocediese, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque tenemos fe para preservación del alma. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Hablamos, sabiendo que el que resucitó de los muertos, que el que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús. Termino nuevamente diciendo aquel pasaje que les dejé como una tarea, medítenlo, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, no se aprende, no se estudia, no se conoce por la mucha letra, no se gana por las obras, no se adquiere por conocimiento humano, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela espiritualmente, se revela por fe y para fe. A mí se me revela, yo tuve la fe en Dios, ahora ya no, y ahora yo aparto ese rudimento, esa primera parte la guardé, está ahí, es importante, es una base, pero ahora construyo no sobre la fe en Dios, sino sobre la fe de Jesús, mi vida espiritual, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, La fe que yo tuve cuando vine a Cristo me ha dado la fe de regalo, la fe de Jesús, la fe que me hace más que vencedor. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay vida en Cristo. Hay vida eterna en Cristo. Hay salvación en Cristo. Hay gozo, hay paz, hay seguridad, hay confianza. No hay temor, no hay duda. No permita que le cuestionen su vida espiritual. Bueno, puede cuestionarla a quien quiera, pero lo importante es que usted en su espíritu tenga bases eternas. Por eso es que hablamos y predicamos y nuestra página se llama Evangelio Eterno. No porque seamos adventistas o hablemos del sábado o prediquemos de la ley, es porque el Evangelio Eterno solo habla de promesas eternas, de promesas posicionales, no temporales, sino promesas posicionales que muchas veces se han descuidado por muchísimos años y las desconocemos porque no han sido reveladas a nuestro espíritu. Ese es el Evangelio eterno, verdades eternas que no cambian por las circunstancias, que no cambian de un día a otro, que son aplicables, que son posicionales en su vida hoy y para siempre. Verdades que podemos tener como un ancla firme para salvación, que nos da seguridad y confianza en Cristo Jesús. Nuevamente le invito a que le dé like, nuevamente le invito a que comparta, sobre todo si hay creyentes que en algún momento se han desanimado, que han creído no poder, que han creído no tener fe, que quizá han retrocedido, pero que estoy seguro que usted y yo podemos despertar esa fe para preservación del alma, que quizá han descuidado el galardón al retroceder o al perder su confianza, pero que esa fe puede ser despertada por la palabra de fe, por la palabra de gracia, por la palabra de amor, por la palabra de compasión, no por una palabra de condenación, te vas a ir al infierno, te vas a condenar por malo, sino decirle, mire, ¿sabes? Quizá tienes la fe de Jesús ahí. ¿Por qué no escuchas un poquitito ahí adentro tuyo? Porque ¿no sientes como que Dios te habla que vuelvas? ¿No sientes como que Dios te habla que continúes? ¿No sientes como que Dios te llama? ¿Sabes? Eso se llama la fe de Jesús. Eso se llama la fe de regalo, porque Él no te va a abandonar, Él no te ha dejado. Etcétera, etcétera.
El mundo necesita sanidad y alivio. Mucha gente necesita sanidad y alivio, no más condenación de la que hay, porque hay demasiado juicio y condenación sobre la gente y sobre los hermanos en Cristo Jesús y sobre los débiles en la fe práctica, porque no han conocido la fe don, la fe de Jesús, son menospreciados. Pero todos somos valiosos para los ojos de Dios. Todos valemos la sangre de Cristo. Ahora le invito a que nos visite en www.evangelioeternohoy.com. Ahí hay algunas enseñanzas, hay varios videos. También puede ir a nuestra página en Facebook. Pone en la barra de búsqueda de Facebook, pone ahí @Evangelio Eterno Hoy y lo va a llevar directo a la página nuestra, donde yo le invito a que le ponga a seguir para que reciba las predicaciones, y también le invito a que se una y sea una persona más que apoye este ministerio y esta visión que recién hemos lanzado al aire cerca de hace unas 5 semanas de este final del 2017 y principios del 2018, y yo estoy seguro que con gente como usted, gente que ama a Dios, gente que ama su verdad, esta palabra puede extenderse por todo el mundo. Así es que comienza a orar a Dios y pregúntele al Señor, ¿cómo yo puedo ser parte de este movimiento de revelación, de salvación, de sanidad del alma a las naciones? Estoy seguro que con su ayuda, estoy seguro que con sus oraciones, estoy seguro que con su presencia podemos lograr juntos cambiar muchísimas cosas que necesitan cambiar en estos tiempos finales, en estos tiempos donde se necesita tantísimo, donde hay tantísimas personas que necesitan una transformación, pero no una transformación por ley. Por ley la persona puede estar asustada y puede estar ahí en la iglesia, pero la ley es como que usted tiene un lazo sobre un animalito o sobre algo y pues la persona no se va, ¿verdad? Porque está amarradita. Cuando Dios dio la ley, habían relámpagos, había fuego, había humo, Dios hablaba con voz de trueno, el pueblo de Israel temblaba, y no había quien se atreviera a decir yo no estoy de acuerdo. Todos se convertían a la fuerza. Porque si alguien se acercaba a la montaña, podría haber una mortandad, podría haber una multitud de gente muerta. Era el fuego y el juicio de Dios dando las leyes y los mandamientos. En el tiempo de hoy, todos esos juicios se ejecutaron sobre Cristo Jesús, quien pagó por todos nuestros pecados. Y en el tiempo de hoy ya no son relámpagos ni son la tierra tiemble, no es eso. Ahí no está Dios. Recuerda, Elías estaba en la cueva y venía una gran tempestad y ahí no estaba Dios. Dios estaba en la quietud. La obra de Dios se manifiesta en el Espíritu, se manifiesta de una forma diferente. No precisamente está en los saltos, en los brincos, en las unciones, en los aceites especiales, en las promesas especiales con dinero, ni nada de eso. Estos son tiempos diferentes donde Dios quiere llegar a la gente para transformarlas y darles sabiduría y darles inteligencia espiritual. Bueno, invito a que usted sea parte de ese movimiento. Le amo mucho en Cristo Jesús. Sea usted muy bendecido, sea su familia, sus seres cercanos también muy bendecidos, y que usted sea parte de un movimiento que se necesita dentro de nuestro cristianismo en el día de hoy. Si es que espero su apoyo y sus oraciones, y sé que juntos vamos a poder transformar a mucha gente en muchos lugares y en muchos países. De nuevo, soy su hermano en Cristo Jesús, Milton Granados. Sea usted muy, pero muy bendecido.